Estamos, queridos fieles, celebrando la festividad de el último padre de la Iglesia, llamado el doctor Melifluo, por su boca llena de miel y de sabiduría que derramaba en cada uno de sus sermones, en cada una de sus palabras. Al glorioso abad San Bernardo de Claraval, que es el santo protector de nuestra pequeña congregación, denominada San Bernardo de Claraval, cuyo imagen tenemos aquí nosotros en esta parte del altar. Hoy es día de San Bernardo y cayó el domingo, pues también domingo 12 después de Pentecostés. Hoy escogimos esta misa para celebrarle a nuestro santo patrón con mucha alegría y solemnidad y darles a ustedes las razones por las cuales nosotros tenemos devoción, cariño, amor y nos pusimos bajo la protección de este grande santo. Pero para iniciar esto vamos a leer la epístola y el evangelio de esta misa. La lectura está tomada en la segunda carta de San Timoteo, y antes de eso la oración nos dice: oh Dios, que has hecho al glorioso San Bernardo ministro para la salvación eterna de tu pueblo, concédenos que merezcamos tener por intercesor en los cielos al que hemos tenido por maestro en la vida de la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la epístola nos dice: carísimo, yo te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su aparición y por su reino, que proclamen la palabra, insiste a tus fieles a tiempo y a destiempo, repréndeles, ruégales, exhórtales con paciencia siempre y con afán siempre de enseñar. Porque llegarán los tiempos en que ya no soportarán la buena doctrina, sino que en aras de sus pasiones y con la comezón de sus oídos se elegirán maestros a granel, y desviarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Tú habla sobre ti en todo, soporta el sufrimiento, haz obra de predicador del Evangelio, cumple con tu ministerio, sé sobrio, pues yo ya estoy ofrecido en sacrificio y se acerca el tiempo de mi muerte. He luchado el buen combate y he concluido la carrera, he guardado la fe. Ya no me queda sino recibir la corona de justicia que me dará el Señor justo juez, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan esperado su manifestación con amor. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará la tierra? Para nada vale ya la sal, sino para que la tiren fuera y la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo del cerebrino, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos los de la casa. Pues bien, brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. No la he venido a abrogar, sino a completar. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que pase una sola jota o una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Y así el que viole uno de estos mandamientos, aunque sea un mandamiento pequeño, y enseñe a los hombres a hacerlo, será declarado como el último en el reino de los cielos. Pero el que guardare los mandamientos y enseñe a guardarlos a los demás, será declarado grande en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En el año de 1090, justo en la Edad Media, les nacía a Teselín y a Beta uno de sus hijos, que vendría siendo uno de los del medio. Tuvieron varios hijos, casi todos varones y una sola mujer. Y esta madre, al momento de ver a su hijo tan hermoso como era,
tenía unos ojos grandes y azules, y lo amó tanto a su hijo como a todos los demás, pero este en especial le brindó tanto cariño, tanta dulzura, tanta ternura, porque había soñado con él. Había soñado con él y veía cómo iba a ser grande dentro en el mundo, y también grande dentro del reino de Dios, que es la Iglesia Católica. Además de las profecías que los sacerdotes al momento de bautizarlo habían predicho sobre él, ese niño presagiaba grandes cosas. Fue mandado por sus padres, San Bernardo, a que estudiara las letras humanas y divinas en un monasterio. Allí los monjes le enseñaron los más grandes escritores de su tiempo, la más alta filosofía, la doctrina cristiana, la teología y todos los saberes humanos, porque en aquel entonces no había escuelas de religión y escuelas civiles, sino que era una sola la enseñanza que se daba en todas las escuelas y universidades. San Bernardo fue grandioso en su tiempo porque bebió cada una de las palabras de los más grandes autores de la literatura, de la teología, de la filosofía, los mejores de su tiempo. Llevó una exquisita educación en cada momento, pero aparte de su temperamento siempre amable, discreto porque era tímido, pero a la vez les encantaba a todas las personas platicar con él por su profundidad, por su inclinación hacia la meditación. Era una persona bastante reflexiva. Mientras sus compañeros se dedicaban a jugar en las horas libres, él se dedicaba a quedarse callado, mirar al cielo, mirar hacia los bosques, mirar hacia las nubes, leer grandes libros. Le encantaba la poesía de Horacio, por ejemplo, la cual se hizo bastante aficionado. Era tan bueno para hablar, tan delicado y tan amable, que las personas que lo conocían deseaban mucho buscarlo para tener conversaciones con él. Las personas que no lo conocían hablaban de él como alguien más bien tímido, más bien algo callado, porque era bastante discreto en ese punto. San Bernardo tenía una cualidad que no tenían muchos otros jóvenes de su edad, y es que su madre, con el pecho que le dio, con el alimento que le dio para alimentarlo, para hacerlo crecer como un hombre fuerte, también le dio en ese alimento toda su piedad. Aliso, Aleta, como le llamaban, tenía una profunda devoción, no una devoción cualquiera, era de esas mamás que verdaderamente creen y profesan lo que creen, de esas mamás que verdaderamente fueron entregadas a los esposos por obediencia, pero que una vez que se casó con su esposo, lo sirvió con tanta devoción, con tanto cariño, que se convirtió no por otra cosa, sino por amor de Dios, en la más fervorosa y cariñosa de todas las esposas. Ella amaba a Cristo, escuchaba misa a diario, eran los señores de Fontaines, es decir, tenían un castillo, tenían su propia capilla. Ella hacía traer a los sacerdotes más piadosos para que le oficiaran la misa diariamente, a la cual ella podía asistir. Una madre tan cariñosa, tan fervorosa, tan entregada a Dios, no podía menos que tener hijos también. Según ella misma los entrenó en la religión. Pero al pequeño Bernardo, ella le inculcó una devoción tan ternísima para con la Santísima Madre del Cielo, para con la Santísima Virgen María, que no hemos encontrado en escritos, en sermones, alguien tan ardoroso, tan cariñoso, tan amoroso, que hable con tanta miel, con tanta efusión del Espíritu Santo hacia la Santísima Virgen María, como el glorioso doctor San Bernardo. Nadie amó a la Virgen María y nadie la predicó tanto en sus sermones como San Bernardo de Claraval. ¿Cómo me encantaría que ustedes leyeran el sermón de la Asunción de San Bernardo, por ejemplo? Con qué cariño y con tanto amor, como si un hijo estuviera frente a su madre, delante de toda la gente, alabándola ante todos ellos. Eso es lo que hacía San Bernardo, un amor ternísimo a la Virgen Santísima, de tal suerte
que en su vida la Virgen misma se le apareció a San Bernardo, se le aparecía con el divino niño, se lo prestaba a la Virgen María a San Bernardo, el cual agarraba al niño Dios con tanto cariño y amor y recibía todas las delicias del cielo. Pero todavía no era nuestro San Bernardo, todavía era Bernardo de Fontaines, de tal suerte que con tristeza suya a los 20 años quedó huérfano de su madre. Tan apegado estaba San Bernardo a su madre, que le dolió como nadie ha sufrido el deceso de una madre, que no solamente era su madre porque lo había creado y criado, sino también porque le había enseñado todas las cosas del cielo. Desde entonces decidió tomar a la Virgen María como su madre, y desde entonces no se sintió solo, siempre hablaba con María, siempre hablaba de María y siempre hablaba en favor o para María, este glorioso santo. Y es por eso que es uno de nuestros santos, porque tanto amamos nosotros a la Virgen Santísima, que la tenemos como patrona también de nuestra parroquia, pero tenemos a un lado de ella al que tanto la predicó, al que tanto la amó y al que tanto la hizo amar, que es nuestro San Bernardo. San Bernardo tenía deseos en su reflexión, en su vida espiritual. Tenía deseos de irse a un monasterio y a la vida religiosa. Pero las lágrimas de sus hermanos se lo impidieron. No querían que el hijo más prodigioso, su hermano, el que más inteligente era, el más grandioso de todos, se les fuera a encerrarse, a ponerse una burda, un burdo hábito y encerrarse para siempre en un monasterio. No lo permitieron. Al ver sus deseos frustrados, San Bernardo, o Bernardo de ese entonces, se dedicó a las letras, a las artes. De vez en cuando llegaban compañeros, amigos de sus hermanos y de él mismo a tener alguna fiesta en su palacio, en su castillo. De tal suerte que San Bernardo, de alguna manera, hizo algunos poemas, hizo algunas cosas, era hermoso de cuerpo. De tal suerte que hizo hasta algunos poemas dedicados a algunas doncellas. Cuando vio San Bernardo en su reflexión, en sus misas, en sus meditaciones, que todo eso le podría traer la destrucción de su alma, el perder su pureza, el perder todo aquello que su madre le había inculcado, agarró tanto horror, pero tanto horror de las vanidades del mundo, que vio sus vestiduras finas y que vio los lujos con que los jóvenes de su tiempo se vestían, hacían fiestas sumamente lujosas, y San Bernardo decía, todo esto ¿para qué sirve? Yo nací solamente para ir al cielo, entonces ¿qué ando haciendo en esto? Y les pidió y les rogó a sus hermanos que le permitieran entrar en religión. No podía ser monje, bueno, podría ser un eclesiástico, tal vez un sacerdote, tal vez un obispo, por qué no un cardenal y hasta por qué no papa. Tenía todo para hacerlo, venía de una familia rica y demás, etcétera, de tal suerte que tenían muchos parentescos, aún entre los eclesiásticos. Agarró unos cuantos criados, así se llamaban entonces, y en su corcel se dirigió hacia Alemania para estudiar la carrera eclesiástica y para ser ordenado. Pero pasando por un bosque, se topó que las hojas de los árboles, la tranquilidad, la apacibilidad del bosque, le atraía, pero de una manera incomparable. Pasó por el bosque y se sintió tan feliz, tan contento, tan deseoso de estar en la soledad, en el retiro, en la penitencia. Pero no le quiso hacer mucho caso y se quiso pasar por su corcel. Una vez pasado el bosque, volvió a sentir las inquietudes, los arrebatos, la incertidumbre de una juventud. Volvió con su corcel al bosque y volvió a sentirse en paz, volvió a sentirse feliz, volvió a sentirse con ganas de ser santo. Y entonces dijo, mi camino está aquí. A la vera del camino había una capilla, una pequeña ermita, y allí con muchas lágrimas le prometió a Dios entregarle su vida, su cuerpo, su alma y todo en la vida religiosa.
Buscó a los mejores monjes que hubiera, a los más estrictos, a los más piadosos, a los más santos, y descubrió que allá en el Císter había un grupo de locos, porque les decían locos, porque en contraposición de los monasterios tan ricos, tan fastuosos de su época, ese monasterio del Císter solamente comían lo que ellos trabajaran. Si trabajaran la tierra habían de comer, si no la trabajaran no comerían. Comían las raíces, no podían comer carne, seguían la regla de San Benito en toda su pureza. Y entonces él inmediatamente, por inspiración de Dios, fue conducido hacia ese lugar. Y aunque él quería introducirse en lo más profundo de la meditación y de la penitencia, Dios lo llamaba para ser una de las más grandes lumbreras de su época. De tal suerte que convenció a sus parientes, convenció a sus hermanos, algunos de ellos casados, convenció a su mismo padre, convenció a su tío, convenció a varios guerreros y aristócratas de ese tiempo a que entregaran su vida para Dios, que fueran caballeros, pero no caballeros del duque, que fueran caballeros de Dios, que le entregaran todo lo mejor que tenían a Dios. ¿Qué acaso no podían ser soldados de Dios? Tenía tanto fuego en su palabra San Bernardo, que le tenían miedo porque decían que no me hable Bernardo porque me va a convencer. De tal suerte que no se metió solo al monasterio, se llevó a su tío, a sus hermanos, a sus primos, a la más alta aristocracia de su tiempo. Llegó al monasterio, tocó la puerta, el monasterio estaba agonizando por falta de vocaciones, por lo duro de su vida, y de repente al momento de tocar, se abrieron las puertas para el glorioso Bernardo, le abrió las puertas el abad Esteban y lo introdujo, y esa fue la gloria del Císter, porque de allí, queridos fieles, San Bernardo se convirtió en el más fiel hijo de la Iglesia Católica, en el más fiel y observante religioso. Desde entonces fue el cisterciense más santo que se ha conocido hasta entonces en esa orden. San Bernardo era tan grandioso que fue el modelo de todos sus contemporáneos. Se dedicaba a hacer una penitencia tan exagerada a veces que asustaba a las mismas personas. Poco a poco se fue moderando, pero logró una penitencia tal que fue la gloria y fue el ejemplo para todas las personas que lo miraban. San Bernardo rezaba y rezaba y amaba tanto a Dios que no llegó solamente a amar a Dios, llegó a enamorarse de Dios. Tan hermosas eran sus oraciones, tan llenas de lágrimas de cariño, cuando rezaba a Dios parecía un serafín. De tal suerte que Dios estaba encantado con la gloria que le daba San Bernardo, con sus penitencias, con sus oraciones. Y en cierta ocasión, estando hincado San Bernardo ante un crucifijo, como el que tenemos de cuerpo entero allá, estaba tan enamorado San Bernardo de nuestro Señor Jesucristo, le decía frases tan bonitas, tan hermosas, que el mismo Cristo se emocionó. Y entonces, tomando él, el Cristo, una personalidad viva, desclavó el crucifijo su mano y abrazó a San Bernardo, y lo abrazó tanto a su pecho que San Bernardo casi se muere de la emoción, de la alegría, de la felicidad que le producía ser abrazado por el mismísimo Dios. Entonces, queridos fieles, San Bernardo no tenía un cuerpo muy fuerte como el de sus hermanos, de los cuales eran guerreros, pero él hacía todos los trabajos del monasterio como si fuera el más fuerte, aunque terminaba mayugado, era enfermizo, era delgado, era bastante delicado en cuanto a los trabajos. Aún así se iba al campo y empezaba a tratar de hacer todo lo que podía y terminaba completamente en cama a veces por la condición enfermiza de su continente. Sin embargo, en una ocasión, él quería parecerse en todos sus hermanos y hacerlo mejor que cualquier otro, y lo envió el abad Esteban a cegar el trigo. Lo hizo tan mal, no sabía cómo cegar el trigo. Había sido siempre un muchacho de escuela, un muchacho de casa, que el abad Esteban, lleno de compasión y también de amabilidad, lo mandó a la cocina a que hiciera algún otro oficio un poquito menos difícil. Sufrió tanto San Bernardo por eso. Él quería ser como todos los demás, hacer lo mismo que los demás y que no tuvieran consideración con él, que se fue a llorar debajo de un árbol.
y le rogó a Dios que le diera la gracia de poder trabajar, de saber trabajar, de poder trabajar al igual que sus hermanos. Levantándose del árbol fue a cegar, y como todo un experto empezó a cegar como si siempre toda su vida lo hubiera hecho, quedando la admiración de todos sus compañeros. Era tan amoroso con Dios que Dios se le apareció muchas veces, y podemos decir, al igual que otros muchos santos padres, que San Bernardo no solamente tenía una ciencia adquirida por medio de la lectura y del estudio, sino que el mismo Dios y la misma Madre de Dios le dictaban cosas del cielo, como vemos nosotros en su libro El Cantar de los Cantares, como vemos nosotros en aquel otro libro que nos habla de los 12 grados de humildad y acerca del orgullo. Hizo San Bernardo tantos libros, que cualquiera que lea un solo libro de San Bernardo se llenará de tanto amor de Dios y de tanta sabiduría, que más bien parece sabiduría del cielo que sabiduría de la tierra. Así es que, queridos fieles, San Bernardo fue enviado a los 25 años. 3 años apenas tenía en su vida religiosa, cuando el abad San Esteban lo vio tan preparado, tan maduro, que lo envió con 13 hombres, con una cruz de palo solamente, a fundar en un campo que le llamaban el Ajenjo. Imagínense ustedes, era un campo virgen, era un campo que no daba frutos, era un campo pedregoso, era un campo bastante feo. Ahí llegó San Bernardo, y precisamente porque era un campo de trabajo, era un campo de penitencia, ahí quiso establecer su monasterio del Cister. Tenía apenas el joven 25 años. Y su tío, que tendría unos 60, 65 años, sus hermanos mayores, él era el abad a los 25 años y mandaba a todas esas personas. Empezó con 12 hombres. 3 meses, 4 meses después, eran 500 monjes. 500 monjes. ¿Cómo lo hicieron? Solamente Dios lo sabe. Pero cada vez que salía San Bernardo, el abad Bernardo, a la ciudad, las esposas escondían a sus maridos. Ahí viene el abad Bernardo, si predica un sermón, mi esposo se va a querer ir de monje. Cada vez que salía San Bernardo del monasterio y regresaba con tullidos, regresaba con pobres, con conversos, con herejes que habían sido convertidos por él, con pecadores que habían sido convertidos por él, y todos ellos se convertían en santos monjes. En varias ocasiones sucedió un milagro. Él estaba por una campiña caminando, el abad de San Bernardo, y de repente llevaban con una soga a linchar, literalmente a linchar a un homicida, a un ladrón. Lo llevaba la gente con tanto coraje, iba también la justicia, y lo iban arrastrando del cuello y lo llevaban a colgar a un papiro. San Bernardo de repente sintió un celo de la gloria de Dios, una compasión tan grande por ese reo, que se adelantó, agarró la cuerda y les dijo a todos los que estaban presentes: tranquilos, que yo mismo lo voy a llevar, y por mis manos ha de recibir toda la justicia. Yo mismo lo voy a matar. Y todos se quedaron azorados. ¿Cómo el abad San Bernardo? ¿Cómo el abad Bernardo dice que por sus propias manos va a matar a ese asesino? ¿O acaso queréis, padre, le dijo uno de la justicia, lo queréis perdonar? Él se merece 1000 castigos. Ha robado a tantos de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? No se preocupe, le dijo San Bernardo, yo mismo lo voy a crucificar. Y todos se quedaron horrorizados. Se fueron todos, habló el padre Bernardo con él, y le habló de tanto de la misericordia de Dios, del perdón de Dios para con los pecadores. Le habló del mal ladrón, ¿se acuerdan del buen ladrón, de San Dimas? De cómo nuestro Señor lo había convertido y de cómo aquel desde entonces se volvió un santo para el cielo. Lloró tanto el pecador, lloró tanto ese ladrón, que San Bernardo se lo dieron. Tenía una gran autoridad Bernardo en ese entonces. Se lo dieron, lo metió al monasterio, lo hizo religioso y se convirtió en un gran santo penitente desde ese día. Por eso es que las esposas decían: ocultemos a nuestros esposos, porque si pasa el abad San Bernardo y les echa el ojo, los va a hacer religiosos, los va a hacer monjes, los va a separar de nosotros. Lo decían con alegría, por supuesto, con gracia. El caso es, queridos fieles, que San Bernardo no se quedó solamente dentro de los muros de su convento. La Iglesia Católica padecía mucho en ese entonces. La Iglesia padecía del cisma, de la herejía y
por causa de los musulmanes. San Bernardo, para destruir la influencia musulmana, convocó, gracias al Papa que se lo mandó, y al rey de Francia, una cruzada, la segunda cruzada, que fue gloriosa, y con su sola palabra, con un solo sermón, San Bernardo hizo que 200,000 gentes cruzaran los mares para ir a detener la perfidia de los musulmanes. Como el rey de Francia no mandó a ningún buen capitán, la codicia, la malicia de los capitanes, los pecados de los capitanes, hicieron que esta cruzada fallara. Sin embargo, la convocatoria fue gloriosa, y si San Bernardo lo hubiera llevado por sí mismo a fin, hubiera tenido un glorioso desenlace. Por otro lado, asistió San Bernardo, lo llamaban de la iglesia, tenía que ser el referee de todos, solucionar los problemas de todos. La iglesia estaba sumida en el cisma. Un tal judío, Pedro de León, se había autoproclamado papa contra Inocencio II. Inocencio había sido despedido, alejado de su trono pontificio allá en Roma, y se había impuesto en Roma un falso papa llamado Anacleto. San Bernardo defendió al verdadero papa Inocencio II e hizo que Pedro de León se echara a sus pies y le pidiera perdón a la iglesia y todo el mal que había hecho después de 7 años de andar luchando. Pero San Bernardo destruyó el cisma en ese entonces. Restauró al verdadero papa en su trono, y la iglesia gozó de una unidad que jamás había sentido desde el cisma de este mal cristiano. No solamente eso, sino que la herejía se había introducido en la iglesia. Por parte de la filosofía, Pedro Abelardo, Arnaldo de Brescia, todos ellos trataban de destruir la iglesia católica, y el demonio atizaba las mentes criminales, las mentes críticas de ellos. Pues bien, San Bernardo, que era una cosita pequeña, un nada, en comparación del gran Pedro Abelardo, se puso a discutir con él. Y fue tanta la sabiduría del cielo que Dios le dio a nuestro Bernardo, que puso de rodillas también a Pedro Abelardo, destruyendo todos sus argumentos, haciéndolo pedazos en frente del público. Asistió a varios concilios, entre ellos al de Troyes, en los cuales, como les dije, defendió a los templarios y les dio una regla para seguir a este grupo de valientes religiosos guerreros. De tal suerte que no había, San Bernardo se regresó a su celda, era una celda pobre, pero se convirtió en la antesala de muchos obispos, cardenales. Todos los días iban los cardenales a consultarle cosas del cielo, a consultarle problemas, a tratar de disuadir. Él consiguió la paz entre varios países, entre varios reinos. En pocas palabras, siendo un monje tan humilde, siendo un monje tan amable, tan dulce. Por eso le llaman doctor Melifluo, porque cada vez que abría la boca saltaba miel y verdadera sabiduría de sus labios. San Bernardo terminó sus días en el año del 1153. En el año de 1153, el 20 de noviembre, a las 9 de la mañana, más o menos a esta hora, el glorioso San Bernardo cerró sus hermosos ojos, le llamaban ojos grandes, imagínense, sus hermosos ojos azules, los cerró para este mundo, para irse a la eterna gloria, dejando muchos, cientos de monasterios, y también creó la rama femenina. Muchas monjitas se fueron y entregaron sus vidas bajo el patrocinio de San Bernardo. Puso como abadesa a su hermana, Santa Ombelina. ¿Para qué? Para que ella los guiara por la misma doctrina católica guiada por San Bernardo. Hoy más que nunca, queridos fieles, ¿por qué amamos a San Bernardo? ¿Por qué nos ponemos bajo la protección de San Bernardo? Porque además de su amor a la Virgen Santísima, tenía un amor profundísimo a la Iglesia Católica. Hoy más que nunca, no hay un verdadero Papa en Roma. El que se dice tal está destruyendo desde sus entrañas lo poquito que les quedaba, las esencias que le quedaban, los olores que le quedaban de católico, que era la pura apariencia. San Bernardo hoy en día nos puede ayudar clamándole nosotros, para que algún día nosotros podamos gozar de esa presencia que tanto nos hace
falta. Podamos gozar también nosotros de una unidad de la iglesia que tanto nos hace falta. Hoy cunde la herejía, cunde, la gente no cree en Dios. Los que decimos creer en Dios estamos tan apagados, tan fríos del corazón. Necesitamos un corazón ardiente como el de San Bernardo. San Bernardo, cuando se introdujo en el monasterio y empezó a enseñarse a leer los salmos, a cantar los salmos a Dios, como hacen todos los sacerdotes, seminaristas, religiosas y todos los clérigos, San Bernardo, volteando a ver a sus compañeros, a veces hasta con celo, les decía: ¿cómo puede ser posible que no canten con todo el fuego del alma, con todo el fuego del corazón, los salmos, que son palabra del Espíritu Santo? Cada vez que abran una Biblia, cada vez que abran un libro religioso, cada vez que abran ustedes el salterio para cantarle los salmos a Dios, les decía a sus compañeros religiosos: cántelo con tal cariño, con tanto amor, que parezcamos ángeles que le estemos dando alabanza a Dios desde aquí de la tierra. Necesitamos ese fuego de San Bernardo en la actualidad para volver a encender los corazones, para que los fieles sientan de nuevo ese cariño, ese amor de Dios, que es lo único para lo que vinimos a hacer a la tierra: amar a Dios, servirlo y después ir a gozarlo allá en el cielo. Necesitamos un San Bernardo que destruya las herejías, un San Bernardo que acabe con este problema del papado. Necesitamos un San Bernardo que mueva los corazones a entregarse a Dios, pero de una manera sincera. Necesitamos un San Bernardo nosotros los obispos para poder inflamarnos en el celo de las almas, para poder salvar las almas, para poder tener compasión de las almas. Los seminaristas y religiosas necesitan un San Bernardo que les enseñe a ser modelo de vida religiosa, modelo del canto como un serafín de los salmos, que nos enseñe a nosotros a amar tanto a las almas, que no nos importe dejar nuestra soledad, nuestro silencio, nuestra comodidad para ir en busca de la oveja perdida. Pero también ustedes, queridos fieles, necesitan la intercesión de San Bernardo, al igual que nosotros, para poder inflamarse de ese cariño y de ese amor. San Bernardo siempre repetía que hay una dignidad más alta que ser esposa, una dignidad más alta que ser esposo, una dignidad más alta que ser sacerdote, una dignidad más alta que tener un puesto allá en el mundo, una dignidad más alta que ser obispo, e inclusive una dignidad más alta que ser papa. Y por eso le hablaba a su discípulo, que llegó a ser el Papa Bonifacio III, y le decía: tú eres el Papa, pero antes fuiste mi discípulo. Tú ahora eres el Santo Padre al cual yo venero, pero también eres cisterciense, y depende de mí, yo soy tu Padre en el Espíritu. Así es que te ruego, suplico y mando, que guíes a la Santa Iglesia Católica por el camino de la verdad y por el camino de la santidad. Imagínense hablarle así a un Papa, hablarle con esa soltura, con esa gallardía, con ese celo, con ese amor al Papa. Solamente San Bernardo. Necesitamos, queridos fieles, que se inflame nuestro corazón en el amor de Cristo, en el amor de María. Y es por eso que hemos tomado a San Bernardo como nuestro patrón. Es el patrono de la congregación nuestra, que en esta ocasión y por este momento está como cabeza el obispo, un servidor. Está el Padre Francisco, los padres de Oaxaca y algunos otros que se sumen en los próximos meses con el favor de Dios. Están los seminaristas, las religiosas de ustedes como fieles. Todos estamos bajo el patrocinio de San Bernardo. Hay que conocerlo más, hay que leer más de él, hay que ver cuánto hizo en su vida. No les puedo decir todo lo que hizo en su vida, queridos fieles, y por lo cual le tenemos tanta devoción y amor, pero les prometo que si empezamos a tener una gran devoción a San Bernardo, Él nos conducirá a María, y María nos conducirá a Cristo, y Cristo nos llevará con Él al cielo. Decía San Bernardo: cuando tengas algún problema y alguna tristeza, no tengas miedo, voltea a ver al cielo, mira la estrella, contempla a María, y ella será tu guía para llevarte por un camino seguro al cielo. ¿Estás enfermo? No tengas miedo, mira al cielo, contempla la estrella, mira a María, y María te dará la fortaleza para soportar cualquier enfermedad. ¿Tienes problemas? No tengas miedo, voltea al cielo, mira a María. Ella es la estrella que guía a los náufragos, que guía a
a los que transitan por este mar de esta vida y los lleva al puerto seguro de la salvación. Miren a María, nos decía San Bernardo. Cada vez que digan San Bernardo, recuerden que San Bernardo decía, volteen a ver a María, sigan a María, contemplen a María, consideren a María. Me encantaría que leyeran su tratado del Cantar de los Cantares, con cuánta dulzura, como de un enamorado hacia su enamorada, habla este hijo de María, de su Santísima Madre. Si ustedes conocen la salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, a San Bernardo le debemos las últimas frases. ¿Cómo dice la última frase de la salve? Oh gloriosísima, oh piadosísima, oh dulce Virgen María. Esa frase de la salve se la debemos a San Bernardo, a nuestro Bernardo, tan amoroso con la Virgen María. Estaba tan enamorado que cuando empezó a cantar la salve, después de que todos se quedaron callados, él continuó cantando. Oh gloriosa, oh hermosa, oh pura, oh dulce Virgen María, pero lo cantó con un éxtasis, con un cariño, con un amor como nadie le ha dado a su madre, lo dijo San Bernardo a la Virgen Santísima. Entonces, en él tenemos el compendio de todo lo que debe de ser un santo, a quien debemos invitar, amar, admirar, invocar para algún día poder estar nosotros en el cielo. Por eso nuestra congregación, ahorita pequeña, Posilus Gres, espero en Dios que algún día se desarrolle para que muchos otros conozcan esa devoción que le tenemos a la Madre de Dios y a la Iglesia y su santa doctrina, para que creyendo puedan alcanzar la salvación eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.